Compañero Pepe Salvini, que lo hemos citado para esta noche, a ver toda su familia, sus hijos, su familia, su mujer, sus retoños, para estar con nosotros, futura nuera, claro, para... ¿Por qué lo citamos a Pepe? Porque Pepe ha sido compañero de secundario de Néstor, ha sido compañero del equipo de fútbol de Néstor, porque ha estado en toda la campaña desde el principio y en todos los primeros años de gobierno, recorriendo el país junto a Néstor, y nos pareció que era la persona indicada para citar para hoy, para compartir con nosotros su mirada sobre Néstor, tan cercana, tan particular, tan presente. No sé qué me decís. Que hable en aquel micrófono, por favor. No, Él. Sí, cualquiera de los dos. Lo que es el género, ¿no? Así que, Pepe, estás presentado. Bueno, buenas noches. Gracias, Martín. Es un momento, no sé si de dolor, pero sí de profunda emoción, porque mientras escuchaba las palabras de los amigos arriba de este escenario y de las canciones que tocaban los compañeros, se me cruzaron muchas cosas, y entre ellas algo que resume la presencia de todos ustedes y de aquellos hombres que fueron bisagras en la historia argentina, porque es la única frase que resume este momento, que es la frase del militante. Porque escuchándolo a los científicos, veo que también hay científicos militantes. Digo esto porque la historia de ellos demuestra que, así como también en algún momento se criticó en esta historia de discusión de país que tenemos, eso del periodismo militante. Y la vida es política, en la vida es militancia permanente en el rol que nos toca jugar alguna vez. Y digo que ese resumen hace que yo tenga que hablar de que no hay casualidad en esta noche, es causalidad de muchos factores que se dieron en la charla y en los comentarios que hicieron todos los que estuvieron arriba de este escenario. Y en eso creo que cuando hablo de que no hay casualidad y sí causalidad, tiene que ver con esta bisagra histórica. Esta bisagra histórica que, así como me presentó Martín como el amigo, éramos muy amigos. En la etapa de juventud, en la etapa del secundario, en la etapa de sentarnos juntos, de ser hincha de Racing. Y debo desmentir algo que normalmente se dice: nunca jugó bien a ningún deporte. Y sí voy a contar una anécdota que se conoce muy poco, que demuestra que no hay casualidad. Año 67, etapa de Onganía. Habían llegado a nosotros, en la etapa de la dictadura siempre nos tocaba Fuerza Aérea, habían llegado las esposas de los militares
que eran titulares y venían con puntaje determinado para hacerse cargo de ciertas cátedras y avasallaron nuestro colegio nacional y quisieron echar a la rectora, que era una maestra con historia, como muchos profesores de nuestra época que eran profesores o eran profesionales que no daban las distintas materias. Y terminamos generando la primera huelga de estudiantes en Santa Cruz, en Río Gallegos, en la etapa de julio de 1967, movilizando al pueblo y parando el pueblo en donde se inauguraba el aeropuerto de Río Gallegos. ¿Y saben por qué lo cuento? Porque esto no es casualidad. Y en esa época defendimos a la rectora que querían expulsar e inconscientemente estábamos defendiendo lo que para nosotros era nuestra pertenencia, nuestro colegio, nuestra historia y la historia de nuestros profesores. Y esa causalidad hizo que pasara el tiempo, restituyeran. Onganía fue a inaugurar el aeropuerto 9 de julio de 1967 y nosotros nos movilizamos y logramos entrar al aeropuerto presentándole un sobre. Pero ¿cuál es la anécdota? Que yo en estos últimos años, ordenando papeles, encontré la carpeta que yo había armado con los comunicados, con los duplicados de las cartas hechas al presidente en papel mimeógrafo y en carbónico de máquina histórica, con dos notas, dos cartas, una dirigida al presidente y otra dirigida a la mujer de Onganía. Y le comenté a Néstor, ya asumido como presidente, le digo, ¿sabes que encontré la carpeta de aquel histórico hecho que generamos? Y la verdad que me miró y me dijo, ¿en serio que la encontraste? Sí, le digo, no te acordás ni te acordás de los papeles que hicimos y los comunicados que sacamos. Así que te voy a hacer una copia para dártela. Y no pude. Se le da a Cristina hace 2 años. Y en esas dos cartas, entre comillas institucionales, una dirigida al presidente de la República, firmada por cada delegado de los colegios, de los grados, de los años, y la otra dirigida a la esposa, y la firmábamos una comisión interna de 6 compañeros. De esos 6 compañeros estaba Néstor y estaba yo. Pasa el tiempo, nuestra militancia, nos sentamos en ese secundario, terminamos viviendo juntos en calle 1 y 41 en el año 71. Yo volví a hacer el servicio militar, Río Gallego, él siguió. En ese año nos perdimos y nos encontramos en vacaciones y empezamos a comunicar y a militar en la etapa que nos tocó. La verdad que lo que yo digo que no es casualidad se fue dando en el tiempo, porque escuchándolo a los amigos, a los compañeros científicos, técnicos, fueron buscando voluntades, fueron trabajando, tienen historia de la pelea histórica que hicieron para lograr tener este hecho histórico para nosotros de una voluntad política. Pero tuvieron que pelear, tuvieron que recrear, tuvieron que generar historia, con bisagras históricas como la de Perón y de Evita, y hoy nosotros con la de Néstor y Cristina. Y esa voluntad está expresada en algo que yo siempre, permanentemente insisto, que es la etapa más negra de nuestra historia, que creo que supera la década infame. ¿Y saben por qué? Porque están los medios, porque hay ligereza en la información, hay transparencia rápida de desconfiarnos y de generar desconfianza en nuestra sociedad. Y en ese aspecto
Creo que nosotros en esta etapa, a través de esa decisión política, hemos logrado, en muchos casos y en muchos ejemplos, no permitir lo que yo creo que fue la década más negra de la historia argentina, que vender el país en la década del 90. Porque nos estaban descelebrando, estábamos perdiendo el sentido nacional, estábamos sin moneda, 13, 14 cuasi monedas habían. Y en esa etapa de esa salida democrática, en un país atomizado, con los partidos políticos atomizados, nació ese 22% con Néstor, que fue una coyuntura de la historia, en donde, cuando empezamos a caminar el país, él planteaba una alternativa del 2007. La historia nos llevó al 2003, y ahí también no hay casualidad, hay causalidad, como en este caso los amigos, los compañeros científicos. Voluntad política para definir desde la militancia un proyecto de país y conducirlo y llevarlo adelante. Y en esto de lo que viene, creo que ustedes lo viven permanentemente y creo que no es momento para tocarlo, pero la bisagra de la historia, vuelvo a insistir, tiene momentos históricos como fue el de Perón y es el de hoy Néstor y Cristina. Y en ese caminar creo que está la discusión de todos aquellos que pueden seguir aportando ese objetivo estratégico, es el proyecto de país. Y Néstor tuvo la gran transparencia del inicio de ser simple como era, comunicador de la simpleza. Cada hecho a veces significaba un hecho y un mensaje político o una editorial, como aquel mensaje del cuadro como mensaje a los derechos humanos. Y nuestra generación tiene la pata de la década del 70. Muchos militamos, fuimos simples militantes, como decía Martín, de haber estado y caminado desde La Plata, y en nuestro caso dormir en Turdera como me tocó a mí, o tener la oportunidad histórica de estar el 12 de junio en Plaza de Mayo. Pero sí tengo algo muy claro, que lo vivo todos los días con ustedes, que la vida me dio esta oportunidad histórica de estar hoy acá, en el homenaje a un amigo, en el homenaje a un profundo militante, en el homenaje a un hombre de lealtad, en el homenaje a un hombre de una humildad tremenda, y también la posibilidad de poder decir que a través de esa voluntad política en la sucesión de Cristina tenemos lo que yo y ustedes pueden vivir, esta historia de que nos quisieron de celebrar, pero hoy salimos al espacio. Muchas gracias.